¿Usted qué cree, doctor Aldo Gavícola, que va a haber muchas barriditas en River o lo ve con que va a repetir algún equipo? ¿Cómo le va, doctor Gavícola? Buen día, Lito. Buen día, Luilo querido, ¿cómo estás? Qué placer saludarte, Dios, por fin me das una alegría. Yo sabía que antes de que termine noviembre iba a tener este corazón caliente hoy, ¿eh? ¿Cómo anda, amigo? Muy bien, por suerte. Bueno. Por River, todo muy bien, por suerte. Bueno, estaba riendo Gallardito, te digo, y me parece, yo no soy hincha de River, pero sí, ya sé que no tengo que decirlo, chicos, acá, sí. Pero hay que sacar nombres ya, ¿eh? Te veo preocupado por River siempre, no soy hincha de River, pero te veo preocupado siempre por River. Bueno, pero hablando en serio, hay que pasar una barridita, ¿no? Hay que mejorar algunas cosas. Pero son los mismos jugadores que él ha traído, ¿no? O sea... Está bien, está bien. No, pero ya hay algunos históricos. Recién hacíamos referencia a lo de Madrid y qué sé yo, ya hace 8 años de esta historia, 7, 8 años, y ya me parece que hay que empezar a poner nombres nuevos, ¿no? Y me parece que los chicos de River, la tercera de River viene fuerte. Hay algunos jugadores jóvenes que están queriendo jugar, y el fútbol de hoy, vos has visto cómo es. Sí. Es de los jóvenes. Hoy por hoy España, Argentina tiene todos jugadores jóvenes. Sí, señor. Entonces yo creo que sí es hora de River que empiece a hacer algunos cambios generacionales en algunos puestos que se ha notado que tiene jugadores en la reserva que pueden rendir. Bueno, estamos charlando como mesa de café con un amigo, el doctor Aldo Gavícola, que años y años nos ha acompañado aquí en la radio con su columna bucal. Hoy cumple una función primordial en la salud pública en Santiago del Estero. Director, doctor Aldo Gavícola, lo tengo que decir así ahora. Sí. Bueno, hablamos recién del tema de las vacunas, desde la Dirección de Medicina Preventiva, claro está. Hablamos de las vacunas, algo se ha generado estos días, estuviste aquí en la radio también charlando con los amigos en la actualidad política. Quiero que refresquemos un poquito estos detalles que tienen que ver con la relajación que tenemos como sociedad. Sí, lo que veníamos hablando ya hace un tiempo, y a nivel nacional, que hay un descenso en el número de las inmunizaciones a nivel país, con respecto a años anteriores. No solo relajamiento, sino también hablábamos de mucho movimiento antivacunas, que en la Argentina eso casi no existía o era mínimo. Y hoy hay un gran número que además que lo promueven por medios digitales, por medio de las aplicaciones, de las redes sociales, que hablan de que las vacunas tienen algún efecto contraproducente en la salud, y también eso ha influido en el descenso del número de inmunizaciones. Hablábamos que, por ejemplo, con respecto a la vacuna del COVID, que ha sido muy necesaria y ha sido primordial para poder nosotros salir de la pandemia y poder retornar a tener una vida normal y tranquila. Sí. Tenemos como número que, por ejemplo, en el 2023 tenemos más o menos 3.800.000 dosis aplicadas en la Argentina de la vacuna del COVID. En el 2024 ha disminuido a 1.700.000 la cantidad de vacunas aplicadas, y ahora en 2025, en noviembre del 2025, vamos 343.000 dosis aplicadas. 300 nada más, es un vuelto eso. Sí, y estamos a un mes de que termine el año, o sea que no creo que aumentemos mucho más que en el lugar en donde estamos. ¿Vos sabés que también, siento? Sí, decime. No, que por eso también aparecen esos brotes en algunas provincias, que nos hemos dado cuenta que en Formosa ha habido un brote importante de COVID, o también en épocas de junio y julio también hemos tenido distintos brotes en distintas provincias. Entonces, si vemos los números de la cantidad de disminución de inmunizados, no nos asustemos de estos brotes de COVID que hemos tenido este año. Y no solamente en la Argentina, sino en países limítrofes y obviamente también en Europa. Generalmente para la época del invierno, doctor Gavícola, la gente tomaba por lo menos alguna conciencia, el tema de la vacunación antigripal, el neumococo y algunas otras más. Me decís que ha bajado tremendamente. ¿Qué nos puede pasar como sociedad en este tema? Hablando siempre de salud, claro.
Sí, obviamente. Nosotros al disminuir la cantidad de inmunizaciones, la cantidad de vacunas que nosotros colocamos, tenemos que saber que estamos vulnerables a la aparición de alguna cepa que al no tener la inmunización en rebaño, que siempre decimos en la mayoría de la población, alguna cepa nueva que nos pueda llevar a un brote grande o en el peor de los casos a volver a alguna pandemia. O sea, no estamos exentos que en algún año nosotros podamos volver a una variante de alguna enfermedad respiratoria u otro tipo de enfermedades olvidadas, a que volvamos a tener brotes grandes con hospitalizaciones y con números fatales en algunos casos, si nosotros seguimos con esta tendencia a la disminución de la vacunación. Nosotros hablábamos que ahora esta semana ha habido 4 casos de sarampión, por ejemplo, en la Argentina, de unos pacientes uruguayos que han estado en Bolivia y han recorrido todo el país en colectivo hasta volver a Uruguay. Y nosotros sabemos que el sarampión es una enfermedad que estaba prácticamente erradicada porque las vacunas eran totalmente efectivas para disminuir y erradicar este tipo de enfermedad. Y nosotros este año en todo el país hemos tenido un número importante de casos de sarampión. Entonces, estas personas obviamente no estaban inmunizadas, o sea, no tenían la vacuna, y tenemos que empezar a salir a hacer la vigilancia epidemiológica, es decir, todos los contactos que han tenido esas personas en el curso, por ejemplo, que han estado en Argentina. Si todos hubieran estado inmunizados y hubieran tenido la vacuna, no hubiéramos tenido ese problema que nosotros tenemos que estar viendo ahora. Bueno. Una enfermedad que tiene hace mucho tiempo una vacuna que es sumamente efectiva y que está dentro del calendario de vacunación de la Argentina. Bueno, a mí vos sabés que me espeluzna, ¿no? Pensar que vamos a tener algunos inconvenientes o podríamos llegar a tener inconvenientes. Lo que también he notado, Aldo, y ayúdame en esta porque vos en la función que llevas públicamente sos un observador de esto, es, vamos a llamarle, el desorden que tenemos cada uno de nosotros con el tema de vacunación, ¿no? No sabemos qué vacuna tenemos, cuándo nos pusimos la última vez, perdemos el carnetcito. El calendario de vacunación. Sí. Exactamente. Nosotros tenemos que saber, por ejemplo, que en Santiago del Estero todos los hospitales de la provincia, la SUPA, los hospitales del interior, en Capital y en Banda, tienen todas las vacunas disponibles para hacerse la colocación. Y si nosotros tenemos alguna duda de qué vacuna nos hemos puesto, a dónde nos hemos puesto, cuándo nos hemos puesto, en cada centro de vacunación de la provincia le van a indicar qué vacunas le faltan y qué vacunas se ha colocado. Hoy con el sistema digital podemos saber qué vacuna tenemos, cuál es la que nos falta y hasta dónde nosotros nos hemos colocado la vacuna. O sea, todo eso queda registrado para que nosotros podamos consultar y asesorarnos, obviamente, de nuestro esquema y cómo tenemos que completar nuestro esquema. Así Bueno, que yo tranquilos, te pregunto algo de nuevo. Podemos resolver eso. Bueno, ¿a dónde la gente puede observar, a dónde se puede informar si perdió, se desconcentró? ¿A dónde te dicen qué tenés colocado? Nosotros tenemos 2 opciones, o hacerlo por intermedio de Mi Argentina, que todo lo que se carga en Santiago del Estero tiene reflejado en la aplicación de Mi Argentina. Entonces, todas las vacunas que nosotros nos hemos colocado quedan registradas. Pero si nosotros queremos tener en formato físico y averiguar personalmente, podemos concurrir a cualquier hospital de Capital y Banda, cualquier hospital del interior y cualquier UPA o centro de salud que dependa obviamente de la provincia, para consultar y asesorarnos sobre las vacunas que nosotros tenemos aplicadas. Y obviamente si nosotros queremos completar nuestro esquema, ahí nomás estamos listos para poder completar el esquema de inmunización. Perfecto, bueno, entonces con eso la gente creo que se va a quedar más tranquila. Es un pequeño esfuerzo que hay que hacer para consultar en lo que tenemos, lo que no tenemos, y automáticamente nos podemos aplicar todos. Los más preocupados son en las edades entre 5 y 60 años por el tema del sarampión. En realidad, los que son nacidos antes de 1965 no es necesario colocarse la vacuna, porque como en esa época, porque la circulación en esa época era tan común
que se sobreentiende que todos han estado inmunizados en esa época para el sarampión. En cambio, el calendario de vacunación, que nosotros es obligatorio dentro del país, nos dice que nosotros tenemos que colocar la primera dosis a los 12 meses, es decir, al año, y después hacer la segunda dosis en el ingreso escolar, que es entre los 5 y los 6 años. Bien. Pero si nosotros no tenemos registrado la colocación de ese esquema, nosotros podemos colocar una dosis única en el momento que nosotros concurrimos al centro de vacunación. Bien. Obviamente que hay que estar seguro de que ese paciente no ha tenido el esquema o ha tenido el esquema incompleto. ¿Cómo podemos saber nosotros? Obviamente acercándonos al centro de vacunación, y ahí a nosotros nos van a asesorar si nosotros tenemos hecho el esquema de inmunización contra el sarampión. Bueno. Y otra cosa importante con el tema del COVID, hay que diferenciar en 3 tipos de riesgos para la colocación de la vacuna. Si nosotros tenemos un riesgo alto, significa que tenemos más de 50 años y tenemos alguna comorbilidad, es decir, que se determina con alguna comorbilidad, alguna enfermedad accesoria que nosotros pueda incrementar o exacerbar el caso de haber tenido algún tipo de síntomas de COVID. ¿Qué eso significa? Si el paciente es hipertenso, si el paciente es diabético, si sufre alguna enfermedad oncológica en ese momento, si está inmunocomprometido, entonces ese paciente se tiene que colocar una dosis cada 6 meses para poder estar completamente inmunizado. Después tenemos un riesgo medio, es decir, cualquier paciente que sea menor de 50 años, pero pueda tener algún tipo de comorbilidad, es decir, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, entonces ese paciente, aunque sea una vez al año, tiene que tener la dosis de COVID para poder hacer el refuerzo. Estamos hablando de refuerzo. Y un paciente de riesgo bajo también es una dosis por año en los pacientes menores de 50 años que no cursen ninguna comorbilidad. ¿Cómo tenemos información cada vez que charlamos con el doctor Gavícola? Aldito, en serio, ¿qué pasa? Porque hubo muchos antivacunas, negacionistas de la situación, las informaciones que se generaron después por el tema de las vacunas del COVID, que te hacían inconvenientes de salud, que tenían retroactivos de algunas cuestiones. Bueno, ¿cómo torcemos ese rumbo? Sí, mira, lo más importante es eso, la cantidad de noticias falsas que circulan en los medios digitales, hablando de reacciones adversas de mucho tipo de vacunas, cuando te diría que el 90 o el 95% de esa información es falsa. Pero como para no llevar el mismo tipo de información que llevan el movimiento antivacunas, lo que decimos es lo siguiente. A ver. Tratar de nutrirnos de la información científica verdadera. Es decir, nosotros tenemos alguna duda de qué tipo de reacción adversa nos puede llevar, basarnos en estudios científicos verdaderos, es decir, entrar a la página del Ministerio de Salud, tratar de llevarnos de personas que hacen un seguimiento en el control. Nosotros en la Argentina tenemos un centro especializado que se dedica a seguir los efectos adversos de todas las vacunas que se colocan en la Argentina. Bien. Es decir, se estudia minuciosamente cualquier tipo de efecto adverso y se llega a una conclusión. Es decir, si esa conclusión dice que algún tipo de vacuna le ha causado un efecto adverso, se forma un comité de ética, un comité profesional, para ver si esa vacuna se sigue colocando o no se sigue colocando. Bien, perfecto. Te explico, es un seguimiento minucioso de todos los síntomas que puede llegar a haber tenido una persona. Bien. Entonces, que la gente se quede tranquilo, que no es que se coloque una vacuna por sí y empieza a verse los resultados, a ver qué es lo que pasa, sino que antes de aprobar una vacuna se hacen muchos estudios científicos para ver la viabilidad de la colocación de esa vacuna en la sociedad. Entonces, perfecto, no llevarnos, como siempre decimos, de gente que en medios digitales habla de reacciones de tal persona, de tal vacuna, cuando no tiene ningún fundamento científico y lo único que hace es llevar información falsa. Y si hay algo que nosotros podemos llegar a la conclusión, que nosotros
han disminuido el número de muertes, han disminuido el número de internaciones en la mayoría de las vacunas que hoy tenemos dentro del calendario. Bien. Entonces, a no descuidarnos en ese sentido, porque si nosotros nos descuidamos, pueden volver esas enfermedades viejas que estaban abandonadas. Hay que volver a la conciencia de vacunarnos, como hacíamos antes, cuando nos llevaban de la oreja y éramos chicos, por decir algo, y de grandes tenemos que tener la misma condición, ¿no? Ser nosotros mismos severos consigo mismo y vamos, che, aunque no me guste, vamos, porque esto me salva la vida mía y un montón de gente. Y a las personas que nosotros venimos, porque nosotros podemos sentir jóvenes y fuertes en algunos sentidos, pero todos convivimos con personas mayores, con personas que están cursando alguna enfermedad. Entonces, llevarles alguna enfermedad a esas personas con las que nosotros convivimos o con las que nosotros tenemos contacto puede llegar a ser mortal o con consecuencias graves a nuestro entorno. Aldito, como siempre, un placer escucharte. Te dejamos un abrazo inmenso. Me dicen acá que Enzo Fernández podría ir a Boca. Bueno, no, chicos, eso es una fake news. No creo. Eso mucho TikTok me parece. Mucho TikTok. ¿Cómo te quiero? Bueno. Qué suerte que han tenido con Paredes, ¿no? Bueno, una que nos toque, una. Cuídate mucho, un gran abrazo y gracias por tu tiempo que ha sido muy generoso, ¿eh? Gracias por hablar. El doctor Aldo Gavícola, señores, un fenómeno aparte realmente como persona y como profesional, director de Medicina Preventiva de la provincia de Santiago del Estero. Charló con nosotros tema vacunas.